Bueno, mire, los griegos conservan su encanto, en parte lo sabemos por la fantasía mitológica, nos fascina la mitología, y es probable que usted y yo estemos de acuerdo acerca de que la mitología griega pues es un gran logro de la imaginación occidental, pero también los griegos tuvieron sobre todo, y esto no lo podemos olvidar, un afán crítico que no tuvieron otras culturas. Claro que no olvidamos a los héroes griegos, la épica, que la mitología son importantísimos, pero no podemos olvidar, tenemos que recordar siempre que Atenas es también la tierra de la filosofía y de la ciencia, y pues todo esto está estrechamente ligado a un mundo compuesto por una especie de constelación de pequeñas ciudades abiertas al mar, una cultura que se lanza al mar para desafiar al mundo, pero no para conquistarlo, sino para explorarlo, para entenderlo, para representarlo, para pensarlo. Y esa cultura, la cultura griega, pues está cimentada en los mitos, en la democracia y en la koiné, la lengua en común, es decir, en el lenguaje, en el habla, en la escritura, en el alfabeto, en el diálogo. Y mire, pensar esto, reflexionar sobre el lenguaje, pues es algo muy actual, porque usted y yo sabemos que hoy es más que evidente que la gente que lee poco es menos crítica, y este hecho nos está alejando del ideal de democracia en el sentido puro, clásico y griego del término. Me parece que vivimos en un mundo hoy donde lo audiovisual, más que evidente, se impone sobre la escritura, una crisis de la escritura. Estamos viviendo una crisis de la lectura también. Y estas crisis de la lectura y de la escritura, pues es una forma de analfabetismo, porque leer supone un esfuerzo mayor al audiovisual, no solo en atención, sino de imaginación. Y esto nos está llevando a una insoportable realidad donde nos enfocamos menos en nosotros, en nosotras mismas, estamos envueltos en una especie de revoltijo cultural muy superficial. Es fascinante, ¿no?, recordar lo que dice la tradición. Ahí está esta especie de cuentito, dijéramos, ¿no?, o de apunte en torno a Platón, que dice que el gran filósofo Platón colgó en la puerta de su escuela un cartel que decía: no entre el que no sepa geometría. Mire qué maravilla. Y quizá hoy vemos en las aulas literarias, y decir vemos es un decir, porque aunque no se mire, pues está latente que hay un cartel que dice: quien no quiera pensar, no entre. Me parece que la pervivencia hoy en día de la cultura griega es precisamente eso. La cultura griega sigue dando que pensar. También creo que la literatura contribuye a abrir horizontes, borra los límites naturales a los que estamos constreñidos, crea individualidades, y ojalá se diga de todos nosotros, de todas nosotras, que leemos mucho y vivimos felices entre los antiguos. Bueno, entonces lo griego da que pensar, decíamos, y con las tragedias pensamos, y con las tragedias reflexionamos acerca de cómo la grandeza se paga con el dolor. Los griegos tenían esta especie de sentimiento trágico de la vida, pero bueno, aquí, cuidado, hay que obviamente decir que no es a la manera de Unamuno, Me refiero con sentimiento trágico a la caída de los grandes héroes épicos, Aquiles, Agamenón, Antígona o Edipo, pues que en las tragedias acaban mal. Y es encantador hablar sobre las tragedias griegas, de la cual pues usted ya sabe mucho, pero siempre es necesario regresar a ellas para subrayar pues lo singular, lo distintivo de este género literario, exponer el mundo dionisiaco que está en el trasfondo de la representación, el canto, el baile, el frenesí, el vino, las ménades, la fiesta, pero no la presencia del dios Dionisos en el teatro, sino su esencia, porque Dionisos no es un dios de héroes épicos, es un dios de héroes trágicos, es el rostro patético, es el patos, es el padecimiento, es el alma y el cuerpo que sufre ante los embates del destino.
Las tragedias entonces convierten a estos héroes épicos, es decir, a los protagonistas de los mitos y de las épicas, en héroes trágicos. Entonces se podría decir que el teatro griego, ateniense por naturaleza, la tragedia ática, cuenta, narra, representa el pasado, lo expone, porque para los atenienses, que parece que en nuestra mente cuando hablamos del teatro abarca todo el mundo griego, el tiempo presente, miren, es apenitas, efímero en el relieve del pasado. Entonces, a ver, decíamos, el teatro griego representa los mitos heroicos, pero no desde las glorias épicas, sino desde las catástrofes de los héroes, el fatum heroico, la fatalidad, esos grandes personajes caracterizados por su arete quiere decir virtud, que se elevan por encima de nosotros en la memoria colectiva, pero que en la tragedia los vemos sufrientes, los vemos destrozados, y es este dolor el que se representa en escena y esas representaciones del teatro son miméticas. Mimético en el sentido de mímesis. Mímesis quiere decir representación, reinterpretación, o sea, volver a ver o volver a presentar, en este caso a los héroes de los mitos y de las épicas, obviamente ya conocidos por el público, por los espectadores, pero desde el rostro oscuro del patos. Patos quiere decir padecimiento, sufrimiento, dolor. El teatro es mimético, porque, mira, la originalidad pues no era tan atractiva para los griegos, quienes eran unos enamorados del pasado, así como nosotros, que estamos aquí hablando y escuchando acerca de los griegos, que nos atrae la tragedia y su intención reflexiva, que nos sorprendemos, nos asombramos ante la grandeza dolorosa de los héroes, nos atrae reflexionar cómo la virtud, es decir, la arete, incluso la gloria se dice kleos en griego, esa gloria que muchas veces se paga con el dolor, porque mire, la otra cara de la grandeza es la arrogancia, y la arrogancia se paga caro, la ibris, la soberbia se paga caro. Y esta es una magnífica, extraordinaria, invaluable lección del mundo griego. Bueno, esto que hasta a mí me parece repetitivo, más bien tiene una intención reiterativa. Vamos a Esquilo, el primero de los grandes trágicos. Históricamente no fue el primero se dice fue Tespis, pero es Esquilo el que le da a la tragedia su solemnidad, el que le da a la tragedia una profundidad inigualable. Esquilo nos legó las primeras obras inolvidables. Podríamos empezar por recordar dos anécdotas. Una, pues su famosísimo epitafio que estaba en la isla de Sicilia, en Gela, y que decía: esta tumba cubre a Esquilo, hijo de Euforión, ateniense, muerto en Gela, la rica en trigo. Si fue valiente, lo dice el sagrado bosque de Maratón y el Medo de larga cabellera, que bien lo ha probado. Fíjese cómo no se nombra su mérito y su fama como dramaturgo trágico, sino su participación en la gran batalla de Maratón, y también en algún momento en la de Salamina, cuando en la de Maratón, cuando en el 490 antes de nuestra era, los persas invasores fueron derrotados por los geniales atenienses. Mire, estamos hablando entonces de un autor, de un creador de tragedias, de un dramaturgo que fue soldado, que participó en las guerras contra los persas. Qué maravilla, Nos recuerda a Cervantes, ¿verdad? Pero bueno, en lo que estábamos, a ver. Entonces, quienes lucharon contra los persas, pues pasaron a ser los héroes de la democracia, y Esquilo está entre ellos. Murió en el 456, lejos de Atenas, en Gela, en Sicilia, pero no sabemos por qué se ausentó de Atenas y fue a morir tan lejos de su tierra, tan lejos en ese tiempo. La segunda anécdota está en relación con una comedia de Aristófanes titulada Las ranas.
donde es divertidísima además, donde pues se representa en el escenario, ¿no? Está el dios Dionisos, que es el dios del teatro, ya lo sabemos, ¿no? Y está muy triste este dios, porque pues ya han muerto los grandes autores de la tragedia, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y Dionisos va al mundo de los muertos, al Hades, pues a revivir, a rescatar, a regresar a la vida, a uno de estos tres, a uno de los tres autores trágicos. Pues el asunto es ¿a cuál de los tres? Esto bien podría interpretarse, de qué manera afectó a Atenas la muerte de los tres trágicos. La desaparición básicamente de la tragedia. Bueno, aquí le invito a leer Las ranas de Aristófanes, pues titulada así porque a las puertas del Hades había un pequeño lago en la obra, pues que estaba llenita de ranas, una obra muy graciosa, porque el coro son las ranas, entonces imagine usted. Y Dionisos atestigua una discusión entre Esquilo y Eurípides, y al escuchar a Esquilo se da cuenta de su gran valor y decide que es al que hay que regresar a la vida. A ver, esta tragedia fue escrita 50 años después de la muerte de Esquilo, cuando Aristófanes representa a las ranas. Eso quiere decir, eso lo podemos interpretar, pues que aún los atenienses consideraban a Esquilo como el gran dramaturgo de la tragedia, como el mejor formador de ciudadanos, porque hay que recordar que los atenienses consideraban a los poetas, es decir, a los creadores del arte de la palabra, pues como los grandes educadores, y especialmente a los autores dramáticos, porque en Atenas el teatro pues era una fiesta colectiva, y basta mirar el graderío enorme para 15,000 personas, 13,000, 10,000 personas, para apreciarlo de esa manera. Bueno, se dice que Esquilo escribió unas 90 obras, de las cuales lamentablemente conservamos solo 7. Estas 7 son Los Persas, escrita 8 años después de la batalla de Salamina. En otro podcast anterior dijimos que es la única obra de teatro que no tiene un sedimento mítico. Recuerde que todas las tragedias se sustentan en el pasado, en los viejos mitos. Vuelven a contar esas historias de dioses, de héroes, que el pueblo ateniense ya conocía, pero que están reinterpretadas en el escenario, y que los dramaturgos le han dado un nuevo sentido, pues procurando que el público salga del teatro educado, donde los espectadores han sentido compasión y terror y se han purificado de estos sentimientos, ¿no? Bueno, entonces decíamos, Los Persas es la única tragedia con tema histórico cerquita del presente de la vida de Esquilo, quien además combatió en la batalla de Maratón y Salamina, decíamos, donde se enfrentaron los atenienses y los persas. Otras obras de Esquilo es Las Suplicantes, 7 contra Tebas, La Orestiada. La Orestiada es importantísima, es una trilogía compuesta por 3 obras, 3 tragedias: Agamenón, Las Coéforas y Las Euménides, y la última que conservamos es Prometeo encadenado. Las otras obras, el resto de las obras se han perdido, pero pues quedaron algunos pequeños fragmentos de algunas de ellas, y usted los puede encontrar. Hay un libro relacionado con los fragmentos, donde se recogen los fragmentos de Esquilo, publicado en Editorial Gredos. Fascinante, fascinante. Bueno, no cabe duda que Esquilo hizo de la tragedia algo solemne, decíamos, serio, impactante, asombrante, impresionante, con toda esta magnificencia. Introdujo frente al coro el segundo actor. Recuerde que las tragedias tienen un coro, y en las obras de Esquilo está formado por 12 coreutas. Después los siguientes dramaturgos, Sófocles y Eurípides, van a aumentar el número de 12, lo van a aumentar a 15. Además hay un director de coro, es decir, un corifeo. Y antes de Esquilo había un actor, solo uno, que dialogaba con el coro, pero Esquilo introduce un segundo, y esto va a modificar el esquema dramático. Cuando decíamos o cuando decimos actor, no estamos diciendo personaje, obviamente, porque el teatro griego, recuerde, funcionaba con máscaras. Es decir, un actor podía representar a varios personajes, eran unos actorazos, porque podían ser una joven o podía ser un anciano, el mismo. Y aquí lo importante es imaginar que frente al coro,
pues hay un personaje o dos o tres. Y además Esquilo va a dar una gran relevancia al coro porque el coro, que siempre es una maravilla, refleja el sentir del pueblo, representa la razón. Además, bueno, Esquilo, un gran director de escena, además de serlo, es un gran pensador. Un pensador que previó, con guión, previó el nacimiento de la filosofía. Una de sus grandes ideas, ¿no? Yo diría la más grande de sus ideas acerca de lo trágico, y ahí le va la idea. Esquilo estaba totalmente convencido de que el dolor es esencial para llegar al saber. Lo voy a decir con otras palabras. El sufrimiento es la vía del conocimiento. Voy ahora a la obra trágica de Esquilo, preferida por los poetas y los filósofos de todos los pueblos, de todos los tiempos, entre las piezas del dolor, del patos, del padecimiento, del patetismo. Me refiero a Prometeo encadenado. Mire que casi digo fanfarrias aquí, en el me refiero a Prometeo encadenado, porque se dice que en todo espíritu humano hay una chispa del fuego y del juego prometeico. El robo del fuego está cosido, hilado de alguna manera, pues a la inagotable grandeza del espíritu humano. Prometeo encadenado, escrito, una obra escrita por el grandísimo Esquilo, es una extraña tragedia, porque en contraste con todas las demás piezas conservadas del antiguo drama ático, su protagonista no es mortal, no es un héroe trágico mortal, sino un dios. Y se supone que los dioses, pues todo Dios es feliz, se supone. Y el resto de los personajes de la obra también son seres divinos. Pero este es un Dios que sufre, este es un Dios que asume su papel trágico para expiar la pena de un espléndido delito. ¿Qué haríamos sin el fuego? Él robó el fuego celeste. Entonces imagínese la bronca, la enemistad que va a tener con Zeus, el Dios supremo. Prometeo es un titán que con plena conciencia desafía la cólera de Zeus por nosotros, para darnos el fuego. Nosotros, los seres efímeros, ¿qué hubiéramos hecho sin el fuego? No habría cultura. Eso lo dice la lectura, ¿no?, entre líneas de la tragedia, y es asombrosa la filantropía de Prometeo, asombrosa su rebeldía, porque altera el orden, y toda alteración al orden es trágica, toda alteración se paga con el más terrible dolor, y el titán Prometeo está dispuesto a sufrir eternamente, y digo eternamente pues porque es inmortal, un titán que está solo, un rebelde que está solo frente a la tortura de su castigador, de su juez, el gran tirano del Olimpo, Zeus, que aquí se nos presenta en esta tragedia escrita por Esquilo como el gran tirano. Y entre dioses anda el juego, qué maravilla. Bueno, porque además Prometeo es un traidor, traiciona a los de su clase, porque él también es un dios, y sabe que alterar el orden cósmico del Olimpo, es decir, de Zeus, pues lo va a hacer perder todos sus privilegios. Bien, entonces Esquilo va a usar este mito de Prometeo para revestirlo de la forma trágica. Nos va a presentar al titán Prometeo como la divinidad rebelde, el ladrón del fuego, el filántropo, promotor de la cultura humana, un héroe anormal y divino, un héroe trágico, es decir, patético, un dios símbolo de la arrogancia inflexible contra un dios mucho más poderoso que él, mucho tirano en este caso decíamos, y paradójicamente, sin embargo, pues el destino doliente de Prometeo se convierte para el espectador de la tragedia atribuida al gran Esquilo en un símbolo del destino del hombre, muy próximo a nuestra comprensión, a nuestra empatía o simpatía, porque Prometeo se enfrenta al máximo poder porque decide sufrir por nosotros que somos finitos, que somos mortales, que somos débiles y vulnerables. Tiene un asombroso, incluso incomprensible, me refiero a Prometeo, afán humanitario de redentor por la cultura de una humanidad desamparada,
que somos nosotros. Por eso lo queremos tanto, por eso admiramos tanto a Prometeo, por eso leemos a Esquilo, por eso lloramos por Prometeo, por eso Prometeo es tan amado por poetas y filósofos, claro, desde los grandes filósofos y poetas alemanes del romanticismo y muchísimo antes, hasta ya un poco más cercano. Albert Camus, que escribió el ensayo, se titula Prometeo en los infiernos, lo publicó y lo escribió en 1946, un ensayo donde Albert Camus alaba al gran titán que desafió a los dioses, pues sobre pretexto de presentar el horroroso rostro de la tiranía y el desamparo de los pueblos. Por otra parte, Nikos Kazantzakis, el filósofo y escritor griego, más importante del siglo XX, muy conocido por ser autor de dos grandes novelas, me refiero a Zorba el griego y La última tentación de Cristo, adaptadas al cine, escribió para teatro una trilogía, la trilogía Prometeo. Entonces son 3 obras. Prometeo portador del fuego, todo esto estamos hablando a mediados del siglo XX, por ahí de 1944 en la primera representación, la segunda Prometeo encadenado y la tercera Prometeo desencadenado y también conocida como Prometeo liberado. Son múltiples las alabanzas a Prometeo, considerado como el rebelde altivo contra la tiranía del más fuerte, que en la tragedia griega, este tirano, lo sabemos, es Zeus. Y todo esto ensalza y profundiza la acción. El robo del fuego, un fuego arrebatado, ¿no?, del dominio de los dioses para obsequiarlo a los humanos, decíamos, y poder fundar la cultura. Aquí vamos a recordar las palabras del grandísimo filólogo alemán Werner Giga, pronunciado en español Werner Heger, y quien dice: en el Prometeo, se refiere a la obra de Esquilo, el dolor se convierte en el signo específico del género humano, en la irradiación de la cultura en la oscura existencia del género humano. Este Dios, que es encadenado a la roca como castigo de sus acciones, encarna para Esquilo el destino de la humanidad, sufre y agoniza con ella. Todos los siglos han visto en el Prometeo encadenado de Esquilo la representación de la humanidad. Todos se han sentido encadenados a la roca, aunque Esquilo lo ha tomado ante todo como una figura dramática. La concepción fundamental del robo del fuego lleva consigo una idea filosófica de tal profundidad y grandiosidad humana que el espíritu del hombre no la podrá agotar jamás. Estaba reservado al genio griego la creación de este símbolo del heroísmo doloroso y militante de toda creación humana, como la más alta expresión de la tragedia. Hasta aquí la cita, que nos hace reconocer en Prometeo a una figura que no olvidamos nunca por su heroica osadía espiritual en el sentido griego, ¿no?, que es el fuego, precisamente, con el cual vamos a fundar toda la cultura, representada en el drama ateniense, en la tragedia ática, por el enorme y grandioso dramaturgo Esquilo. Imaginemos a los 15.000 espectadores gimiendo de compasión por el torturado titán y como el coro de las Oceánides, odiando a Zeus, al déspota monarca del cielo, por la condena decretada, Prometeo encadenado a un risco, con el pecho herido, desgarrado eternamente por un águila que picotea su hígado inmortal. No sin motivo, Tertuliano, uno de los padres fundadores de la Iglesia católica o primero cristiana, llamó a Cristo el verdadero Prometeo. Imagínense, hasta ese grado. Entonces, frente a esta representación violenta de redención, de castigo en la tragedia de Esquilo, pues vemos un carácter filantrópico, lo decía, vemos al protector de la humanidad, al creador de la cultura, al que desafía al rebelde del orden establecido por Zeus. Vemos la soberbia del poder, vemos la transgresión de la ley como ladrón del fuego, pues entre mucho más. Y luego está su resistencia al dolor y al tormento. Prometeo no cede ante el poder.
Prometeo resiste con una decidida voluntad, incluso Karl Marx lo calificó como el primer santo en el calendario del proletariado, o algo por el estilo, si bien nos acordamos. Un mártir de la libertad frente a la opresión, un sufridor ejemplar. Bueno, el dolor resulta siempre escandaloso, lo sabemos. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta ver el dolor, a nadie le gusta escuchar el dolor, porque escandaliza. Pero va a escandalizar más aún cuando es un Dios el que sufre en favor de la humanidad. Y ese escándalo nos hace odiar a Zeus el poderoso y reflexionar en torno a la justicia divina. Aquí un Dios castiga a otro, y aquí hay que poner un foco de atención porque ambos dioses se parecen bastante en sus excesos, uno por ladrón, por tenernos tanta fe, tener toda su fe puesta en nosotros, los humanos, y el otro por abusar de su poder. Y mire que esta imagen es tremendamente poderosa, y a tal grado que sale de la literatura y se ancla en la iconografía artística. Prometeo ha sido representado en el arte desde la época arcaica, en el barroco tan importante. Vemos al titán retorciéndose de dolor, desgarrado por el águila que devora su hígado. En las pinturas románticas, clavado en el Cáucaso, torturado por la soledad ante un crepúsculo así muy rojizo. En la plástica moderna, como en esos Prometeos trágicos de ciertos murales mexicanos, o en contraste. Esta es una cosa impresionante, fíjese. La estatua dorada de Prometeo en el Rockefeller Center de Nueva York. Ese Prometeo volando, antorcha en mano, ¿no? Juvenil, atlético, guapísimo, en el corazón de Manhattan. Y bueno, esas representaciones nos dan también imágenes que interpretan a su modo y a su manera el mito, lo reinterpretan. Detengámonos un momentito en la última, en ese Prometeo. Me quedé pensando en el Prometeo neoyorquino, y pues quizá es evidente que aquí en ese Prometeo Rockefeller, como es llamado, o el Prometeo dorado, pues es un homenaje, ¿no?, al progreso. Prometeo está representado con una imagen triunfal, dijimos, un cuerpo perfecto, parece un corredor sonriente, inexpresivo, va portando el fuego celeste, un ladrón feliz en una ciudad pues donde posiblemente nadie o casi nadie sabe su origen helénico, y casi todos ignoran que fue un dios filántropo, torturado y rebelde, tal como lo pintaron. ¿Se acuerda? ¿Recuerda usted los muralistas mexicanos, los Prometeos de José Clemente Orozco y de Rufino Tamayo? Bueno, hay otras imágenes de Prometeo que son muy atractivas, como las de los relieves de algunos sarcófagos romanos, ya en los comienzos de nuestra era. Pero cuidado aquí, porque Prometeo en esos sarcófagos romanos está representado como el creador del hombre, al que ha formado de barro y al que con ayuda de algunos dioses, de Atenea sobre todo, da vida y espíritu a la humanidad, al hombre. Pero esa imagen, mucho cuidado, esa versión no es griega, es romana. Y algunos poetas latinos le dieron al titán ese rasgo de fabricante de humanos, vamos a decirlo así, pues una imagen que también será poetizada por los escritores románticos, probablemente con un afán de renovar su significado. Bueno, sin duda el mito de Prometeo es de los más resonantes, ¿no? Dijéramos, en el gran catálogo mítico y en el gran espíritu trágico, en el gran ideal trágico, ideal en un sentido de algo que produce reflexión y que produce una cantidad de ideas. Me refiero a los motivos por los que Prometeo fue encadenado, es decir, el progreso, por un lado, que el titán puede simbolizar a partir del fuego, pero está de por medio el hurto, el robo, como una falta grave, una afrenta ante el poder de Zeus. Pero también vemos a Prometeo, en el Prometeo encadenado de Esquilo, que si lo interpretamos como el progreso,
el fuego, la fundación de nuestra cultura, ese progreso nos hará padecer, ese progreso nos hará sufrir, nos encadenará a nuestra condición humana. Pues mira, el camino es arduo, está sembrado de peligros en esta condición humana, pues porque de hecho lo que vemos en Prometeo encadenado y en cierto sentido en lo que debería ser el progreso, si lo vemos como un rito del paso de lo efímero y lo ilusorio a la realidad. Prometeo encadenado, tremenda obra, altísima entre todas. Y pues mira, escuche usted este diálogo entre Prometeo y el coro. Dice Prometeo: lastimoso espectáculo soy, en verdad, para mis amigos. Dice el coro: ¿y no llegaste aún más adelante en tus propósitos? Contesta Prometeo: sí, liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. Le pregunta el coro: ¿qué remedio has descubierto, pues, para este mal? Prometeo responde: he hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. Híjole, cuando pensamos en esto, nos preguntamos, obviamente, y nos decimos, obviamente, el infortunio es ciego. Y pues nos preguntamos, ¿qué aprendemos en el sentido de lo griego, a la manera griega? ¿Qué aprendemos con esta obra, con esta gran obra de Esquilo? Quizá el Prometeo encadenado de Esquilo nos enseñó a sufrir manteniendo la esperanza. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.